Buen viernes, Tucumán. Bienvenidos a la pantalla del 8. ¿Cómo estamos? Bien, buen viernes. ¿Qué tal? Para ¿Cómo todos. les va? ¿Cómo están? De regreso ya. Bueno, Hoy vamos a encarar un tema que Sí. nos preocupa a todos. 10 años atrás, 5 o 6 años atrás, recuerdo yo una convocatoria que hizo el Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán. Fue un congreso nacional que tuvo alcance internacional del que se desprendió un documento. Y en ese documento, cuando el mundo era otro mundo, empezamos a hablar de enfermedades que parecían desaparecidas. En el momento ya se hablaba de dengue, de la posibilidad de que regresen enfermedades tropicales, que el chikungunya también pudiera aparecer, entre otras tantas. Y esa predicción se cumplió. Y a mí me gustaría poner en agenda también otras cuestiones que me suenan a preocupación en el ámbito de salud. Estamos hablando mucho del contexto político, económico, nacional, y ya sabemos que no son tiempos fáciles para nadie. Y cuando hay que ajustar en casa, ¿dónde por ahí se empieza a ahorrar? Muchas familias dejaron de pagar obra social. Y les voy a contar de un informe que en realidad son cifras oficiales, son del INDEC. Desde el 2023 al 2025 cayó en un 67,5% el número de personas que tienen cobertura privada de salud. Estoy hablando de obras sociales privadas, de prepagas privadas. Y eso significa que hay 800.000 personas más o menos que antes iban a los sanatorios, que ahora dependen del sistema provincial, en el caso de las provincias o los hospitales nacionales. Y ahí pregunto yo, ¿qué pasa con los jubilados del PAMI? Que siguen teniendo PAMI, pero hay recorte de prestaciones y que tampoco les responde el PAMI, entonces vuelven a caer en la provincia. Y a eso, Marce, le sumo también que el propio Ministerio de Salud de Tucumán advierte que entre el 35 y el 40% de las consultas que recibe son de gente que tuvo que bajar el plan de su obra social, que no les cubre nada y que están en el sistema provincial de salud. ahí me quedan dos temas. Primero, Gabriel dijo tropical, ¿no? Usó la palabra tropical. Y ahí hay un cambio en nuestra provincia, porque estamos hablando de eso. Ese es un clima subtropical, ha sido siempre, y hoy ese es uno de los temas, ¿no? La tropicalización del clima en nuestra provincia. Eso por un lado. Y después el tema de los fondos, ¿sí? Que la provincia se está haciendo cargo de situaciones, pacientes, que en realidad le tendrá que prestar cobertura a las obras sociales, particularmente, por ejemplo, el PAMI. Está con nosotros el ministro de Salud de la provincia, el doctor Luis Medina Ruiz. Gracias por estar aquí, ministro. ¿Cómo está? Un gusto, buenas tardes. Y la primera pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Con una cuestión de infraestructura, si el sistema de nuestra provincia está preparado para recibir a todos aquellos pacientes que hoy no le da cobertura, por ejemplo, el PAMI, ¿no? Por mencionar una de las obras sociales, pero otras obras sociales también. ¿Y de qué manera está afectando esto de la caída de la recaudación en la provincia a nivel nacional, la restricción en el envío de fondos? ¿De qué manera esto está impactando en su área? Bueno, muy buena pregunta y lamentablemente todos los días tenemos malas noticias desde Nación con recortes que afectan. Y ustedes lo dijeron muy bien, ¿no? Hay un 35, ahora más de un 40% de la población que atendemos tiene obra social, no tiene obra social. Y resulta que esas son personas que de pronto, algunas, a pesar de tenerla, no tienen la posibilidad de pagar los adicionales que por ahí le pide un sanatorio o un médico. Además, y hay que decirlo también, muchas personas nos eligen, a pesar de tener la posibilidad de pagar o de tener una buena obra social, nos eligen también. Estamos hablando de emergencias, por ejemplo, un politrauma, alguien que tiene un siniestro vial, seguramente va a ir a un hospital nuestro, tanto Hospital Padilla como Centro de Salud, y si se trata de algo menor, el Hospital Avellaneda, Concepción, que dan muy buena respuesta. Y eso, sumado a los problemas socioeconómicos a nivel nacional, hace que ponga en tensión nuestra capacidad de respuesta. Yo les cuento, en el momento que asumimos en la gestión, el gobernador nos pidió, me dijo, yo me acuerdo hasta en el lugar que lo hizo, prepárese porque se vienen momentos duros. Aumente la capacidad, se vienen momentos duros. Y se vinieron los tiempos duros y el tiempo duro está prolongándose y se está haciendo cada vez más duro. Y eso a nosotros nos obligó a aumentar la capacidad de respuesta. Estamos diciendo de aumentar la cantidad de camas, aumentar el recurso humano, diversificar la atención. Nosotros hemos tenido guardias que atendían 500 personas por guardia, por día, 400,
cuando fue lo del dengue, que es otra pregunta que seguramente me van a hacer porque estaban hablando de eso, tuvimos que aumentar a 1000 consultas diarias en cada guardia. Entonces, imagínense la capacidad de respuesta y la adaptación que tenemos que tener como sistema. Y hoy, en esto de las malas noticias que vienen de Nación, hay recortes en enfermedades oncológicas, o sea, personas que tienen cáncer no van a dar los medicamentos para el cáncer. Eso no puede suceder. ¿Y qué hacen ahí? Bueno, lo compramos nosotros, se hace cargo ya desde hace tiempo. Ahora, Incluso cuando comenzó esta gestión a nivel nacional, hubo recortes, se quedaron sin insumos y no había medicamentos oncológicos, no había test para hacer HIV, tratamientos para HIV. Nosotros nos hicimos cargo y hasta hoy no hemos tenido ninguna dificultad con los pacientes. Y Ningún paciente- económicamente, ¿qué impacto tiene eso? Digo, hacerse cargo de la medicación oncológica, hacerse cargo de todo lo que no da Nación. ¿Cuánto le insume de dinero? Bueno, mucho, miles de millones de pesos. No son 1.000 millones, miles de millones. Y eso, por suerte, el gobierno de la provincia, el gobernador dijo, y lo dijo en privado y lo dice en público también, lo último que se va a recortar es la salud. Porque la vida y la salud está primero. Y eso, la verdad, que a nosotros nos da mucha tranquilidad, pero también nos da mucha responsabilidad. Porque él dice, y yo comparto, y por eso sigo siendo ministro, él dice, no vamos a rechazar ningún abuelo que porque tenga PAMI, aunque no nos corresponda atenderlos, no los vamos a rechazar. Y eso también implica una responsabilidad, porque nosotros tenemos habitualmente, si yo pregunto ahora cuántos pacientes tenemos internados de PAMI, son entre 110, 120, hasta 150 pacientes internados. Muchos. Y son pacientes grandes, con ACV, con accidente cerebrovascular, con una fractura de cadera, con neumonía, intubados, que requieren una cirugía. O sea, muchos días de internación de muy alto costo. Y ustedes imagínense 100 camas desocupadas en nuestro sistema de salud. La holgura con la que podríamos trabajar. Y estamos hablando también de pacientes que tienen obra social, pero que no pueden pagar los adicionales que por ahí le pide el sanatorio. ministro, pero esto no puede extenderse, no puede estirarse. Hay un momento en que se rompe el sistema. ¿Qué tan lejos estamos de que eso suceda? Bueno, nosotros tenemos la obligación de que no se rompa. Porque que se rompa significa gente que no se atiende, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando. Yo ya estoy viendo si el PAMI sigue como está, tenemos que aumentar la complejidad de hospitales satélites, porque ya lo nuestro es la capacidad de internación. Porque yo puedo tener más recursos humanos, pero ¿dónde los pongo a los pacientes? Claro. Entonces, ustedes vieron cómo hay pacientes que dicen, mi papá está en el Hospital Padilla, en la guardia, y quiero que lo pasen a terapia intensiva. No sé si ustedes vieron. Sí. Eso es algo, un reclamo casi todos los fines de semana. Tengo llamadas, pero resulta que nuestras guardias, nuestros shock room, son tal cual una terapia intensiva. Ahora, Tienen toda la tecnología, porque quiero cerrar esto. Sí. La gente cree que porque está en la guardia, está abandonado, no tiene todo lo que necesita esa persona para no perder la vida. Entonces, la tranquilidad es que nuestras guardias, todas nuestras guardias, Hospital Padilla, Hospital de Niños, el de Concepción, Hospital Avellaneda, todos tienen una complejidad a que el paciente va a tener todo el sostén para salvarle la vida. yo quiero preguntar si nos podemos anticipar a esto, porque si usted lo dijo es que lo está evaluando. ¿Qué hospital hoy de Tucumán puede subir de nivel? Ya sabemos que hay hospitales de alta complejidad, de tercer nivel, como el Hospital Padilla, el Hospital Centro de Salud. ¿Qué hospital puede subir de nivel, tener esa inversión para contener a esa población que usted está mencionando? Bueno, hoy, por ejemplo, el Hospital Eva Perón, que es un hospital de baja complejidad, en general con cirugía de muy buena calidad, pero que tenía baja complejidad en pediatría, por ejemplo. Nosotros hace 25 días hicimos una inversión y una incorporación de recursos humanos que tiene hoy una terapia intensiva pediátrica, ¿no? Que eso para el este de la provincia es algo muy bueno, porque el este de la provincia, que es el área más crítica que tenemos desde el punto de vista social, no tenía ni tiene sector privado, por ejemplo, ¿no? No tiene un sanatorio ni consultorios donde la gente pueda ir. Por lo tanto, lo único que le quedaba era venir a la ciudad. Entonces nosotros hemos fortalecido pediatría, hemos recurrido a 3 médicas del Hospital de Niños de muy buena calidad profesional y con mucha empatía, más médicos de ahí del Hospital Eva Perón,
Y hoy tenemos una terapia intermedia potente, tenemos una internación de mayor capacidad, tenemos consultorios externos y eso nos está conteniendo para que no se sature el Hospital de Niños ni el Hospital Avellaneda. Voy a ser exagerado, ¿sí? Sí. Voy a ir a un extremo. Lo escucho atentamente y parece que esto de los pacientes que tienen obra social y lo va eligiendo el sistema público por determinados motivos, por la capacidad de los profesionales, por el dinero, porque las obras sociales no le prestan cobertura, etcétera, etcétera. Podemos pensar en los hospitales modulares, se llamaban, ¿no? Sí, aquellos que se montaron durante la pandemia. Sí, sí. ¿Es descabellado o podría ocurrir? No es descabellado, porque eso en situaciones epidémicas uno lo puede hacer. Mire, con el COVID lo tuvimos que hacer y dio muy buenos resultados. Prácticamente, no sé si ustedes entraron a un hospital modular, Sí. pero eran hospitales de lujo. En realidad con tableros de oxígeno, con cardiodesfibriladores, eran hospitales que daban muy buena calidad de atención y para el personal también había calidad. Que incluso tenían aire acondicionado cuando hacía calor y bueno, calefacción. Pero eso cuando podría ocurrir. Puede ocurrir. Que... Y además podemos adaptar espacios. Con el dengue hemos adaptado Sí, me acuerdo, pasillos. claro. Porque en realidad el dengue es diferente al COVID. Eso es lo que tiene uno, cuando uno planifica, uno ve por dónde tenemos que ir. Por ejemplo, el COVID necesita aislamiento. No podemos poner en un pasillo pacientes con COVID porque se contagian y además necesitan oxígeno. En cambio, con el dengue necesitaban hidratación. No se contagia de persona a persona. Entonces pusimos en pasillos perfectamente acondicionados, con aire acondicionado, con personal, con recursos humanos, sillones. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes vieron los sillones hemos azules, visto. que nos dio excelente respuesta. Y eso después fue imitado por otras provincias. Pero es como que todo depende por dónde surge la demanda. Claro. ¿No? Si la demanda es pediátrica, si la demanda es de adultos, si se trata de alguna situación epidémica, si uno tiene que adaptar si tenemos capacidad. Ahora, ¿cómo se negocia con las otras provincias? Porque terminan siendo hospitales regionales los tucumanos. Sí. Viene gente de Salta, de Santiago del Estero, de Catamarca. Hemos utilizado los helicópteros y los aviones tucumanos para dar servicio a otras provincias. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Bueno, en cierta forma estamos haciendo convenios. Posiblemente hagamos un convenio muy pronto con Catamarca, sobre todo, que acepta su baja complejidad, la reconoce. Santiago no tanto, lamentablemente. Y ¿No reconoce o no la tiene? No reconoce que tiene una disminución de capacidad de respuesta. La provincia de Santiago es muy extensa, no tiene tanto recurso humano ni tampoco tiene complejidad. Y los santiagueños se pasan directamente el límite de la provincia y vienen. Y lo tenemos que atender. No y el podemos, gobierno de Santiago no se entera. no se entera. Claro. Entonces, sí, yo Sí, estoy se entera. haciendo, el lunes hay un COFESA y yo voy a hablar con la ministra de Salud de Santiago porque hay un límite, hay algunos medicamentos de alto costo Claro. que se tiene que afrontar. Y económicamente, porque digo, así como ustedes tienen el área de recupero para recuperar el dinero del paciente que tendría que ser atendido por la obra social, y no es. ¿Hay una especie de sistema de recupero para decir, bueno, así como yo te recibo el paciente que es de otra provincia, cubrí parte de eso? Sí, se hace por ahí en algunos momentos específicos. Hay pacientes, por ejemplo, un niño que tiene una leucemia, tenemos que administrar medicamentos de altísimo costo, y eso sí se lo pedimos para devolver. Pero nunca hemos limitado el acceso a la salud al paciente esperando que nos den, ¿no? Después hacemos el trámite. Está Y eso es perfecto. algo muy bueno, ¿no? Porque la verdad que estando en el Ministerio de Salud y teniendo el apoyo del gobernador que nos diga, independientemente de dónde venga la persona, ustedes lo deben haber escuchado. La vida es vida. La vida es vida, ¿no? Después podemos pelearnos o discutir o gestionar y que nos devuelvan lo que tienen que devolver. Por ahí específicamente alguna cirugía cardíaca que necesita una prótesis, que hay tiempo, entonces la gestionamos, la dan, pero tenemos que hacer evidentemente un convenio porque esto va de mal en peor. Y esto del PAMI, si bien es facultad o es un tema que trata más el ministro de Economía, ¿en qué punto está la negociación con la Nación? ¿No? Porque ahí se habla, la provincia dice, hay una deuda del PAMI, creo que de 200.000 millones de pesos. Nación dice, no, son 2.000, 3.000 millones. Son más de 30.000, 35.000 millones. 35.000. Donde hay una parte de eso que son intereses que ellos no los reconocen y ellos hablan de una deuda vieja, pero es del PAMI, Claro. aunque haya una gestión nueva. Y hay una parte donde ellos
modificaron la plataforma de cobro y no reconocen mientras estábamos facturando con la plataforma anterior, cuando no, la prestación está dada. De todos modos, nosotros tenemos herramientas para eventualmente cobrarlo de forma judicial, ¿no? Pero no queremos No por tensar ahora, la cuerda, no al menos por ahora. Hay una relación, digamos, amigable, y hay algunos indicios de por lo menos las nuevas prestaciones se están pagando, con algunos débitos, pero la idea es esa. Ellos deberían reconocer que los sanatorios de la provincia de Tucumán no tienen la capacidad de dar la respuesta que necesita el afiliado. Entonces, mínimamente eso, porque si el sanatorio que no atiende al paciente que está cobrando una cápita sigue cobrando la cápita sin que tenga débitos, Claro. no se va a modificar nunca esto. Ministro, acaba de decir los convenios van a ser necesarios porque vamos de mal en peor. Eso me generó una alerta. Si tenemos que preguntarle a usted hoy cuál es su principal preocupación o cuál es el punto de la salud que lo desvela, ¿cuál es? No, justamente esto, la situación socioeconómica. En Tucumán tenemos la capacidad de respuesta, pero si en las otras provincias no priorizan la salud, como se hace en Tucumán, seguramente la gente se va a pasar el límite, ¿no? Le va a salir más barato subirse a un auto o un colectivo y llegar a la provincia de Tucumán y nosotros no le preguntamos dónde vive. Y estás pensando todo el tiempo en la urgencia. ¿Te da tiempo, ¿No? ministro, te da tiempo a pensar en proyectar algo? Siempre, ¿no? Es que lo tenemos que hacer. Nosotros ya en enero estamos pensando en la bronquiolitis, en la gripe. Si no, no llegaríamos a comprar los aerosoles ni la aerocámara. Nosotros siempre estamos pensando en lo que se viene dentro de 3 o 4 meses, porque tenemos que comprar insumos, tenemos que preparar el recurso ¿Y humano. qué viene de aquí a 3 o 4 años? 3 o 4 años. Bueno, esto del cambio climático que ustedes han hablado, el cambio climático ya está. Usted lo dijo muy bien y yo creo que la primera vez que lo escucho, yo también lo sostengo, se tropicalizó Tucumán. ¿No? Nosotros no somos más subtropical, por el calor y las lluvias. Las lluvias que tenemos no eran de acá, Claro. son tropicales y esas son las lluvias que vamos a tener siempre. Y ahí aparece el dengue, Y ahí la aparecen todas las chikungunya. enfermedades, desde el calor, que ya enferma. Este año no tuvimos calores intensos, que nosotros ya nos veníamos preparando. Nosotros hemos preparado las salas de espera para que estén acondicionadas. Teníamos dificultades con los cortes de luz, que por suerte no hemos tenido, pero ya en el Hospital Avellaneda, que es un hospital enorme que tiene mucha demanda, hicimos en un techo, que eso sería muy bueno que alguna vez lo vean. Hemos puesto pantallas solares prácticamente en todo un techo con una gran superficie, que da un ahorro, por ejemplo, si hablamos de lo económico, 3 a 4 millones por mes, y si se corta la luz, tenemos abastecimiento, o sea, por todos lados beneficioso, y estamos pensando en eso, en alimentar con energía solar nuestros hospitales, nuestros CAPS, porque va a haber mucho consumo, seguramente el calor va a seguir intenso, seguramente el año que viene, si no hay lluvias, habrá calor, y nos tenemos que adaptar a eso. Incluso estamos pensando en preparar salas de hidratación, por alguna forma de decirlo, en la provincia. Entonces imagínense a alguien que vive en una casita que tiene el techo sin cielo raso, sin aire acondicionado, mañana, tarde y noche, que no pueda dormir. Imposible. ¿Cómo hace? Al tercer día, cuarto día tiene golpe de calor y se puede morir. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma de evitar que esa gente se enferme o se muera solamente por el calor, ¿no? No estamos hablando de que se enferme. alguna enfermedad, que claro. tenga alguna enfermedad, que tenga gastroenteritis y demás. Y eso ya lo venimos pensando. Lo otro son las lluvias. Las lluvias intensas que también hemos estado preparados y ustedes vieron cómo en La Madrid tuvimos con hospitales ahí móviles, presentes todo el tiempo. Bien. Ministro, Ministro, muchas gracias. Gracias por Un venir. gusto. Yo le aprovecho a ustedes para decirle a la gente que se vacune. Sí, ¿no? Hoy en este tiempo que hay aumento de casos de gripe, que no está desbordado, bueno, todos los mayores de 65, las personas que tienen alguna enfermedad de base, embarazadas, niños entre 6 y 24 meses, que se vacunen contra la gripe y bueno, y por supuesto, toda la población que se vacune contra las enfermedades que tiene el calendario. Gracias, A ministro. ustedes. Primera pausa, ya venimos. Discursos que queman.